Continuamos, amigas y amigos, conversando la tarde de hoy sobre qué es la semiótica y cuál es su campo de aplicación. Hoy tenemos como invitado al profesor José Enrique Finol y estábamos en un tema que era básicamente entrar a cómo se aplica la semiótica, qué otros campos abarca, Gabriel. Claro, y tú sabes, Alex, que en la filosofía uno de los temas que se discute mucho es la extensión del lenguaje a lo largo de la biodiversidad. Si los seres humanos somos los únicos que empleamos lenguaje o no. Si nosotros observamos, por ejemplo, cuando un perro mueve la cola, eso denota excitación. Cuando la esconde debajo de las patas, eso denota miedo. De forma tal que ciertos gestos entre los animales tienen un significado. Pero se ha discutido mucho si eso es realmente el lenguaje o no, entre otras cosas, porque no pareciera haber una apertura de significado. Es decir, cuando el perro mueve la cola, siempre significa lo mismo. En cambio, cuando nosotros estamos emitiendo estos sonidos en este momento, no siempre va a significar lo mismo. ¿Cuál es su postura, profesor? ¿Tienen o no lenguaje los animales? Bueno, la semiótica tiene una rama que se llama la zoosemiótica, que fue fundada por un antropólogo norteamericano llamado Thomas Sebeok, que se dedicaba a estudiar los signos utilizados por los animales e incluso iba más allá, trataba de estudiar el intercambio entre sustancias químicas, fisiológicas, como una relación de significación, como una relación de información por lo menos. Siempre hemos pensado que lo que hacen los animales no es un proceso de significación porque no tienen libertad, están atados al instinto. Sin embargo, yo creo que esas tendencias están bajo revisión, por decirlo menos. Fíjense, voy a poner dos ejemplos lo más rápido posible. Una de las definiciones que dábamos hace 30 años del hombre era su capacidad para utilizar el lenguaje, pero también su capacidad para utilizar instrumentos. Hoy hemos descubierto que hay chimpancés que utilizan instrumentos con una precisión asombrosa, ¿no? Claro, voy a ilustrar. Hay famosas observaciones de chimpancés que toman ramas, las juntan con saliva, las meten en orificios y con eso cazan hormigas. Es un uso de instrumentos, ciertamente. Ahora, claro, lo que pasa es que, disculpe, profesor, no habría propiamente una manipulación como si la hay en los hombres. Es decir, los chimpancés ciertamente pueden manejar ciertos instrumentos, pero no se compara con estos micrófonos que tenemos enfrente de nosotros. Es decir, con la manipulación de los elementos que se encuentran en la naturaleza. En los chimpancés es como muy limitado ese uso. Sí, pero en el caso se reduciría probablemente a una cuestión de dimensión, pero digamos que el efecto pareciera ser al menos semejante inicialmente, ¿no? Pero volvamos al de los signos, ¿no? Se ha descubierto hoy, por ejemplo, que hay luciérnagas, un animal de tan bajo en la escala zoológica, que han desarrollado unas estrategias que nos hacen pensar sobre su capacidad para aprender y otorgarle significado a ciertas conductas. Por ejemplo, hay luciérnagas que tienen una señal lumínica para atraer a las hembras de su especie. Se ha descubierto que hay luciérnagas de otras especies que tienen su propia señal para llamar a las hembras de esa especie para copular, que se han aprendido la señal propia de otras especies diferentes para llamar a las hembras de la especie de esta especie diferente con el propósito de comérselas y alimentarse. Es decir, que aquí hay un proceso... Las engañan. Exactamente. Hay un proceso de aprendizaje de otra señal que no es de su especie, que no pertenece a su código. Un proceso de aprendizaje en primer lugar. Y en segundo lugar hay un proceso de engaño deliberado para obtener una fuente de alimento. Ya no para copular, pero sino para obtener una fuente de alimento. Esto ocurre con mucha frecuencia. Hay hembras de una especie que se aprenden la señal, que emiten la señal de otras hembras para atraer los machos de una especie con el propósito de devorarlo. Esto nos tiene que poner a pensar y por lo menos dejar la pregunta abierta de cuáles son las capacidades para aprender, incluso de animales, como digo, de tan bajo nivel. Claro, lo que muchos zoólogos dirían es que el ser humano tiene desarrollado un sistema nervioso que quizás no lo tiene el chimpancé, mucho menos la luciérnaga, como para manipular tantos signos como nosotros manipulamos. Yo no sé cuántas palabras tendrá el lenguaje castellano, pero estimo yo que deben ser cientos de miles. Habría que ver si los chimpancés tienen esa capacidad, porque yo sí estoy al tanto de que los chimpancés se les han intentado enseñar algunas palabras, ¿no? Pero el vocabulario es muy restringido, 50, 60 palabras. Quizás eso es lo que haga la diferencia, es decir, la dimensión, a pesar de que ciertas semejanzas sí se pueden
conservar. Pero usted ha planteado otro tema que me parece muy interesante, que es el tema de la mentira. Es decir, si no existe una relación intrínseca entre el significante y el significado, es decir, lo que Peirce llamaría símbolos, obviamente es muy fácil manipular un significante para denotar varios significados y engañar a los demás. ¿Usted cree que el uso del lenguaje inevitablemente conduce a la mentira o no? No diría que inevitablemente, pero la posibilidad siempre está abierta, incluso en aquellos sistemas de signos que creíamos que eran verdaderos, entre comillas, ¿no? Caso de la fotografía. Fotografía originalmente, que es en realidad un complejo de signos, una fotografía, porque hay muchos elementos dentro de ella, siempre decíamos, bueno, la fotografía refleja la realidad tal cual es, y de allí derivaba la fotografía su valor documental. Pero hoy día sabemos que la fotografía se puede manipular, que hay técnicas que permiten decir a una fotografía algo distinto a lo que aquella realidad reflejaba, que la fotografía es también un significante abierto, y es por eso que, por ejemplo, en los periódicos se le ponen leyendas al pie de página para anclar uno de los significados, de los sentidos posibles de la fotografía. Pero de hecho, la fotografía, que creíamos que era un reflejo real, un reflejo de la realidad, que tenía un valor documental, hoy día sabemos que también puede ser trucada y por lo tanto también puede mentir. Ahora, la mayor parte de los filósofos del lenguaje, Alex, siempre han dicho que el lenguaje tiene sus limitaciones y que nunca logra representar la realidad a plenitud. Y esto es lo que da pie a confusiones, etcétera, ¿no? ¿Usted cree que, por ejemplo, hay ciertas experiencias que tienen los místicos que cuando se les pregunta ¿qué sentiste?, ellos responden: no lo sé describir en palabras. Yo sentí algo, pero se me hace difícil representarlo. ¿Usted cree que el lenguaje tiene esas limitaciones o es sencilla esta gente pues está loca y no sabe lo que está diciendo cuando dice que vive algo que no sabe describir? La realidad es demasiado rica. La realidad humana, interior o exterior, la realidad natural, cultural, política, la que usted es demasiado rica para que ningún lenguaje la pueda reflejar a plenitud, completamente. A pesar del esfuerzo de refinación de los conceptos, de las teorías, de las operaciones de abstracción que hacen los científicos para tratar de captar la realidad y representarla en un modelo, siempre la realidad es mucho más rica, variada, mucho más plena, diversa y compleja que lo que podemos decir de ella. Después, esto que pudiera hacer de la ciencia una actividad utópica, por el contrario, es también una forma de enriquecer la ciencia y el proceso de conocimiento. De manera que ningún lenguaje puede nunca describir totalmente la realidad. Cuando usted hablaba de lenguajes y algo importante, porque metafóricamente se ha hablado de lenguajes, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la danza, incluso en radio se habla del lenguaje de la radio. Es decir, ¿cómo existen realmente estas pueden entenderse también como lenguaje o sencillamente son formas metafóricas para referirnos a, por ejemplo, la danza como lenguaje? Sí, el término lenguaje tiene un significado restrictivo y un significado metafórico, como tú dices, un significado amplio. Significado restrictivo se refiere es el que designa el lenguaje verbal. Hablamos del lenguaje cuando nos referimos a este lenguaje que estamos utilizando, el lenguaje hablado. Pero de allí se ha utilizado metafóricamente y se ha aplicado a otros elementos, como el lenguaje de la vestimenta, el de los gestos, el lenguaje de la comida. Yo pienso que en aras de una mayor precisión, por lo menos cuando hablamos en términos científicos, en términos de investigación, debemos restringir los términos y quizás sería más útil hablar de códigos. El código vestimentario, el código de la lengua, con todo y que ahora este término también pueda ser metaforizarse. Esa es una de las condiciones de los signos. Cuando entran en el torrente de la circulación, en el torrente de la comunicación, se llenan a veces de otros sentidos y empiezan a ser utilizados un poco como comodines. Es decir, que muchas veces se nos ha dicho que el tener las manos en los bolsillos, por ejemplo, es un código tal vez de timidez, de incapacidad de comunicación, pero entiendo que usted me dice que tener hoy día las manos en los bolsillos tal vez puede ser utilizado en contra como para tratar de reflejar eso, pero
todo lo contrario, es más bien una persona que está preparando una trampa, algo para en un momento determinado poder sacar sus manos de los bolsillos y decir, no soy tan tímido, estoy más bien muy preparado, ¿no? O sea que los códigos corporales, visuales, incluso la vestimenta, ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, que estos códigos no son estáticos a lo largo del tiempo. Exacto. Como todos los objetos culturales, estos cambian a través del tiempo en forma permanente. Bueno, como incluso el beso los entre los naturales. árabes. Los hombres, yo que he estado en países árabes, los hombres se besan perfectamente. Aquí en Maracaibo, cuando un hombre besa a otro, ya pues la gente lo interpreta de una manera muy distinta. Sí. Estamos conversando con el profesor José Enrique Finol. Imagínese usted dos hombres que se encuentren en el centro de la ciudad y se besen. Sería un código o una situación de comunicación bastante incomprendida en medio de esa comunidad que estaría viendo ese hecho de comunicación. Los sonidos en este momento no siempre va a significar lo mismo. ¿Cuál es su postura, profesor? ¿Tienen o no lenguaje los animales? Bueno, la semiótica tiene una rama que se llama la zoosemiótica, que fue fundada por un antropólogo norteamericano llamado Thomas Sebeok, que se dedicaba a estudiar los signos utilizados. Campos abarca, Gabriel. Claro, y tú sabes, Alex, que en la filosofía uno de los temas que se discute mucho es la extensión del lenguaje a lo largo de la biodiversidad. Si los seres humanos somos los únicos que empleamos lenguaje o no. Si nosotros observamos, por ejemplo, cuando un perro mueve la cola, eso denota excitación. Cuando la esconde debajo de las patas. Por los animales, e incluso iba más allá, trataba de estudiar el intercambio entre sustancias químicas, fisiológicas, como una relación de significación, como una relación de información, por lo menos. Siempre hemos pensado que lo que hacen los animales no es un proceso. Continuamos, amigas y amigos, conversando la tarde de hoy sobre qué es la semiótica y cuál es su campo de aplicación. Hoy tenemos como invitado al profesor José Enrique Finol y estábamos en un tema que era básicamente entrar a cómo se aplica la semiótica, qué otros... Eso denota miedo. De forma tal que ciertos gestos entre los animales tienen un significado. Pero se ha discutido mucho si eso es realmente el lenguaje o no, entre otras cosas, porque no pareciera haber una apertura de significado. Es decir, cuando el perro mueve la cola, siempre significa lo mismo. En cambio, cuando nosotros estamos emitiendo estos